Buenas tardes y bienvenidos a este diálogo endonefro en diabetes. Mi nombre es José Carlos Fernández García, soy endocrinólogo en el Hospital Universitario Regional de Málaga y para mí es un auténtico placer poder compartir esta tarde con todos vosotros, cuyo objetivo es la interacción entre endocrinos y nefrólogos, aprendiendo para mejorar el tratamiento y pronóstico de nuestros pacientes. En esta primera sesión me centraré en diversos aspectos importantes en cuanto al diagnóstico y fisiopatología de la diabetes, que creo que serán útiles para el especialista en nefrología. Para ello, seguiré la siguiente agenda que podéis ver en vuestras pantallas. En primer lugar, definiremos qué es la diabetes, pasaremos a hablar de los criterios diagnósticos de diabetes y pondremos unas palabras sobre la hemoglobina glicosilada. A continuación hablaremos de los tipos de diabetes, fundamentalmente tipo 1 y tipo 2, hablando sobre la etiopatogenia. Pasaremos a la prevalencia de la diabetes y las complicaciones micro y macrovasculares asociadas. Y finalmente, unas palabras sobre los criterios de control en la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por aumento de los niveles de glucosa, por hiperglucemia, y se debe habitualmente a déficit de insulina, a resistencia a la acción de la misma o por la conjunción de ambos mecanismos. El diagnóstico de diabetes es relativamente sencillo y se basa en 4 criterios diferentes. En primer lugar, una glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos de decilitro, una glicosilada mayor o igual a 6,5, una glucemia después de hacer una sobrecarga de glucosa mayor o igual de 200 y una glucosa por encima de 200 en cualquier momento, siempre y cuando aparezcan síntomas típicos de diabetes, como es la poliuria, la polidipsia o la pérdida de peso. Este criterio último no hay que repetirlo, los criterios de glucosa glicada y tras sobrecarga de glucosa hay que confirmarlo siempre en un segundo test. Por ejemplo, tenemos un primer caso de un paciente con glucosa basal en 128, patológico, y una glicada en 6,4, justo en el límite pero no llega a 6,5. Este es un paciente con prediabetes. Si en una nueva determinación saliese una glico igual o mayor a 6,5 u otra glucemia basal por encima de 125, sería diagnóstico de diabetes. Segundo caso, persona, paciente con glucemia en 98 y glicada en 5,6, ambos dos normales, normoglucemia. Caso 3, paciente con glucemia 153, glicada 6,9, ambos dos parámetros patológicos, diabetes. Y finalmente, un paciente que acude a urgencias por síntomas en las últimas semanas de pérdida de peso, orinando gran cantidad, con mucha sed, y una glucemia concomitante de 3,48, da igual que sea por la tarde, da igual que sea después de haber comido 3,48, esto es diagnóstico de diabetes y no hace falta repetirlo. La glicosilada, muy utilizada por los endocrinos. Es el porcentaje de hemoglobina sanguínea que se glicosila, es decir, que se une a la glucosa, al azúcar. ¿Para qué sirve? Es un reflejo de la glucosa media en los últimos 2 o 3 meses, que coincide con la vida media de los hematíes, pero aunque refleje los últimos 2 o 3 meses, sobre todo, más sensible a los cambios del último mes, como podéis ver en este gráfico. El último mes puede ser un 60% lo que refleje el cambio de la glucemia y un 40% los meses previos. Una de las cosas que uno se pregunta cuando ve unos niveles de glicosilada es, bueno, ¿y esto a qué niveles de glucemia realmente corresponde? Bueno, pues esa pregunta es muy relevante clínicamente, ya se respondió hace unos años en este estudio, el estudio ADAG, donde aquí podéis ver los niveles de glicosilada a qué corresponden en miligramos de decilitro, a su media y a su intervalo de confianza el 95%. Por ejemplo, un 7% de glicosilada refiere una media de glucemia de entre 154. 10% de glicosilada, una media de 240. Más o menos, recordad que cada punto que aumenta la glicosilada son entre 30 y 35 miligramos de decilitro que aumenta la glucemia media. También es importante recordar que la glicosilada es solamente un aspecto de la diabetes. Por ejemplo, la glicosilada es una media, con lo cual no recoge la variabilidad. Fijaos estos dos pacientes con mismo nivel de glicosilada, 8%, pero fijaos como el paciente B tiene una variabilidad mucho menor, con muchas menos hiperglucemias y muchas menos hipoglucemias
que el paciente A. Y sin embargo, ambos dos tienen la misma cantidad de glicosilada. Vayamos a los tipos de diabetes. Hay muchos tipos de diabetes, pero fundamentalmente lo que me gustaría que se os quedase claro son los dos tipos fundamentales, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la diabetes más frecuente, representa un 90 o un 95% de total de pacientes con diabetes, suele aparecer en personas adultas por encima de 40 50 años, aunque cada vez está apareciendo en gente más joven por el tema de la obesidad, de la epidemia del siglo XXI, suele aparecer en personas que tengan antecedentes familiares de diabetes con obesidad, como hemos comentado, en actividad física, un inicio que no suele ser agudo, sino un inicio insidioso, asintomático, y su fisiopatología fundamentalmente es la resistencia a la insulina. Es importante diagnosticar bien el paciente con diabetes y ponerle el nombre adecuado, porque el tratamiento cambia. En este grupo de pacientes el tratamiento se va a hacer fundamentalmente con antidiabéticos orales, a los cuales se le pueden unir análogos de receptor de GLP-1 o se le puede añadir también insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 1 es una diabetes menos frecuente que la tipo 2, suele afectar a niños o adolescentes, generalmente en ausencia de obesidad, pero como estamos hablando, cada vez hay más niños con sobrepeso u obesidad, con lo cual a veces el diagnóstico no está tan claro y suele tener un inicio agudo y bastante sintomático. El caso típico de paciente que va a urgencia joven, delgado, con síntomas de mucha sed, pérdida de peso en los últimos meses y que cuando le hace una glucemia pues sale elevado. Esta patología, la diabetes tipo 1, se debe a una destrucción autoinmune de la célula beta pancreática, con lo cual no hay producción de insulina. Por lo tanto, el tratamiento de esta patología es insulina, habitualmente en múltiples dosis de insulina, una lenta, una basal y tres insulinas rápidas. Hablemos de la prevalencia de la diabetes. Pues la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos en nuestra sociedad. En este estudio hace ya unos años se vio que prácticamente un 14% de la población española tenía diabetes en general. Y la mala noticia además que prácticamente la mitad de las personas con diabetes lo desconocían, con lo cual una enfermedad silente que no conoces, que no tratas, pues más complicaciones a largo plazo. Ya no es solamente que el 14% de los pacientes, de las personas en España tengan diabetes, es que del grupo de pacientes que nosotros vemos más en consulta, personas por encima de 65 o 75 años, la prevalencia es mayor del 30 o del 40%. Y bueno, esta prevalencia, si la diabetes fuese una enfermedad indolente, que no produjese complicaciones, vale. Pero es que, desgraciadamente, la diabetes se asocia a multitud de complicaciones micro y macrovasculares. Entre las microvasculares está la retinopatía diabética, que es la causa más frecuente de ceguera en países desarrollados, de enfermedad renal diabética, que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y entrada en hemodiálisis, de neuropatía diabética, causa del pie diabético y de amputaciones de miembros inferiores. Eh, Aumenta en un altísimo grado las complicaciones cardiovasculares y prácticamente el 80% de los pacientes con diabetes pues, pueden morir de eventos cardiovasculares, incrementándose el riesgo de ictus, de infarto, de insuficiencia cardíaca, etcétera. Y esto se debe fundamentalmente a los niveles de glicosilada. Como podéis ver aquí, cuanto mayores niveles de glicosilada tengamos, pues más aparición de complicaciones microvasculares, con lo cual aquí el objetivo es bajar la glicosilada a los niveles más cercanos a la normalidad. Y llegado a esto, aquí os presento cuál es el objetivo que nosotros como endocrinos buscamos en el paciente con diabetes, que es lograr una glicosilada por debajo del 7%. Eso sí, que el tratamiento que nosotros le pautemos al paciente no se asocie o no produzca aumento de peso y además que no produzca hipoglucemia, porque ambos factores, el aumento de peso y el aumento de hipoglucemia, se ha visto que correlacionan, se asocian a peores resultados en salud. Os pongo aquí también en esta diapositiva la Sociedad Española de Endocrinos, pues otras de las características que deben tener los objetivos de control individualizado. En general, como os comentaba, el objetivo general de glicada debe ser por debajo de un 7%, pero en aquellos pacientes con una evolución corta de la diabetes, pacientes jóvenes sin complicaciones micro ni macrovasculares asociadas,
pues debemos intentar buscar una glicada más cercana al 6,5, evitando la hipoglucemia y el aumento de peso, como he comentado. Y sin embargo, en pacientes con una evolución más larga de la enfermedad, con un elevado riesgo de hipoglucemia, con complicaciones micro o macrovasculares o pacientes con una esperanza de vida reducida, pues podemos intentar mantener unos niveles de glicosilada menos estrictos, más laxos, buscando una glicosilada por debajo de un 8, 8,5%. Y por mi parte, esto es todo. Como veréis, ha sido una breve introducción para dejar tiempo para una discusión abundante y aprovechable para todos. Así que id pensando y preparando preguntas y nos vemos en breve. Un saludo para todos.